Nos llegó un informe, estudio de un organismo de prestigio internacional que dice que el 32% de la población dominicana tiene obesidad y que un número altísimo, no me acuerdo cómo que le llama, tiene como masa muscular, robusta la gente. Rollizo. Sí, la gente rollizo, la gente se espanta. La obesidad, eso es un tema casi epidémico, incluso que trae aparejada una serie de enfermedades bastante graves y delicadas. Vamos a hablar con Héctor Sánchez Navarro, de cirugía de obesidad, cirugía laparoscópica, cirugía robótica, cirugía general. El Instituto Bariátrico Metabólico, Metaintegra, del HOMS, está con nosotros aquí en su persona para hablarnos de obesidad y cirugía bariátrica y la cosa nueva que hay en ese mundo. Buenos días, doctor. Un placer tenerle Nelson, por la capital del país. Muchas gracias por la invitación, por recibirnos acá. Dicen que los santiagueros vienen así, se quedan al revés para no durar mucho en la capital, sino Sí. que irse de una vez. Inclusive yo vivo viendo a la Kennedy para que termino la entrevista Y sale corriendo. Derecho. y llego a Santiago en una hora. Doctor, ¿cuáles son digamos, a raíz de un informe como ese, las preocupaciones que se podrían tener desde un centro como Meta, que trabaja específicamente para combatir la obesidad y todas las enfermedades conexas que tienen que ver con esto, sabiendo que un porcentaje alto, si así se podría considerar, de los ciudadanos en República Dominicana como que coquetean con la obesidad de manera permanente? Mire, yo diría que el número se queda corto, porque obesidad tiene varias divisiones, ¿no? Tenemos obesidad inicial, que es el cálculo del peso sobre la talla, que se llama índice de masa corporal, que va de 30 hasta arriba. Ya a partir de 30, una persona con índice de 30 tiene obesidad inicial. Entonces, yo diría que de cada 10 personas que nosotros vemos en la calle, 7 tiene algún grado de sobrepeso o obesidad. Yo diría que es más grande el número. Eso es alto. Y es alto. O sea, Claro. ¿por qué razón? Porque lamentablemente el que trabaja, el que tiene un ritmo de trabajo muy acelerado, no tiene tiempo para cuidarse y alimentarse adecuadamente. Y no solamente el comer a destiempo, el comer mucho, el picar mucho, el comer desbalanceado engorda, sino el no saber comer a tiempo. Todo esto genera cambios fisiológicos y hormonales que van a perpetuar que un paciente esté con sobrepeso. Sobre todo que se gatilla la hormona de la inflamación, pro-obesidad, que es el cortisol. Entonces, cosas tan básicas como el café. El dominicano, el latinoamericano, lo primero que se toma al día es una taza de café. Ajá, Sin diga, saber. hable de eso. ¿Cuánto? doctor. Hable de eso. Sin saber que lo primero que provoca el café Es obesidad. la estimulación del cortisol en sangre y todos los efectos nocivos que van con él. Y el efecto de cafeína Mire, dura 12 ese horas. arranca con 2 tazas por la mañana. Doctor. Sí, yo también. Yo le digo que es un problema cultural. Pero Esta es la se puede segunda. combatir ese problema. Claro, con disciplina, claro. Doctor, yo creo que no ha pasado una semana desde que ustedes realizaron una importante cirugía que yo creo Sí. que vale la pena que la mencionemos. Es una gastrectomía, si no me equivoco se llama de esta manera, totalmente con cirugía robótica. Es correcto. Que eso ha sido un hito para la República Dominicana, la cirugía robótica hasta ahora, desarrollada en principio por HOMS y también aplicada en otros centros de salud privados del país, ha generado todo un cambio en el abordaje de enfermedades que hasta ahora eran consideradas no catastróficas o sí catastróficas, pero cuyo manejo era mucho más complejo. Totalmente. Mira qué pasa con la cirugía robótica. Estamos convirtiendo procedimientos como, por ejemplo, este paciente que usted menciona de cáncer gástrico, estamos convirtiendo la cirugía oncológica en procedimientos mayor ambulatorios. Este paciente tenía un cáncer gástrico, un señor de 60 años, obesidad severa, diabético, para que usted vea, ¿no?, la relación que hay entre obesidad e inflamación. Sí. Y por suerte, en un chequeo que se estaba haciendo general, se identificó la lesión, se biopsió y salió positivo para adenocarcinoma gástrico. Evidentemente, en un estadio inicial, y el paciente se operó inmediatamente. Entonces, en un caso normal, y como se hace en el 95% de los casos actualmente en el país, es cirugía convencional abierta, que es una excelente cirugía. Y no estamos cuestionando eso jamás. Todavía nosotros lo hacemos también. Sí. Ahora bien, ¿qué agrega en manos expertas la tecnología? Es que este paciente en otro panorama dura 1 semana o 10 días ingresado en el hospital. Va a durar 7 o 8 días sin comer.
pero sobre todo que va a retrasar el inicio del tratamiento oncológico. Claro. Entonces, cuando tú operas a un paciente con menor trauma, con la misma excelencia en cuanto a la resección de la carga tumoral que le decimos linfonodo, ese paciente va a empezar la quimioterapia antes, por ende va a tener mejor proyección y calidad de vida y el tratamiento oncológico le va a dar mejor efecto. Por ende, la sobrevida a los 5 años que se habla, que generalmente es un 70%, puede subir a mucho más de ahí, porque el paciente llegó a la quimioterapia más rápido, mejor nutrido y vuelve también a su vida normal más rápido. Este paciente al tercer día estaba en su casa. O sea, esa es la potencia de la tecnología robótica aplicada a la cirugía oncológica. Doctor, tenemos la obesidad, que es un tema epidémico de múltiples razones. Está la bariátrica, la cirugía bariátrica, que es una alternativa ante esa situación, y allá en Metaintegra trabajan el tema de la alimentación y del metabolismo, pero hay un acompañamiento previo al proceso, porque ya tenemos lo físico, el factor físico y la técnica quirúrgica, pero hay un acompañamiento concomitante de carácter psicológico, de evaluación, que permita también de manera previa al paciente, antes de enfrentar esa cirugía, pues poder un poco cambiar los hábitos y las actitudes, o eso lo tiene que hacer, digamos, el paciente fuera del centro. Parte del concepto del servicio de cirugía de obesidad o el servicio metabólico del HOMS es que nosotros nos identificamos con la necesidad del paciente. Un paciente obeso es un paciente que en la gran mayoría tiene trastorno de la movilidad. Son pacientes que tienen dolores articulares, tienen hernias discales, no le cuesta moverse. Imagínese usted que tiene que hacerse laboratorio, endoscopía, ecocardiograma, que lo vea el neumólogo, que lo vea el psicólogo, el nutricionista. Nosotros hemos concentrado todas esas necesidades en un espacio. Lo que hablamos ahí es un fast track para el paciente obeso. ¿Qué valor nosotros le regalamos al paciente que va al hospital a tratarse de obesidad, que no tiene que ir a preautorizar, no tiene que ir a brincar a 15 sitios o médicos en diferentes centros? Todo en el mismo lugar centralizado. El paciente llega y es tan importante como que el cirujano haga bien la cirugía, como la depuración de salud mental. Entonces, el protocolo es salud mental, la evaluación nutricional, una vez ven al cirujano bariátrico, que es el que coordina. Pero si para mí es tan importante lo que me diga el nutricionista a lo que me diga el médico de salud mental. La cirugía puede quedar perfecta, pero si la evaluación preoperatoria no fue concretamente bien hecha, va a haber fracasos. ¿Cómo usted mide el éxito de un centro bariátrico o de un cirujano bariátrico? Con la tasa de reganancia de peso a los 5 años. Entonces, por eso nosotros somos tan celosos del que el debido proceso se respete. Doctor, el informe que me refería es el Atlas Mundial 2025, que dice el 32% de la población dominicana es obesa, pero es el 68% que tiene un índice de masa corporal elevado. Correcto. Es el 68%. Eso es preocupante. Entonces, en la función de usted, hay un problema de salud pública. Totalmente. Estos porcentajes se reflejan en la consulta y en el tratamiento de ustedes, estos elevados porcentajes. Sí, claro. Mire qué pasa, muchas veces usted tiene un paciente obeso mórbido, 40 de índice de masa, con 23 años. Y es un muchacho que, fuera de que se ve con exceso de peso, su vida es totalmente normal. Puede hasta hacer deporte, hace trabajo, estudia sin problema. Ahora, usted agarra un paciente de 75 años con un índice de masa de 33, diabético, es un paciente obeso diabético. O sea que, aunque no esté en tanta obesidad, es un paciente que tiene repercusiones metabólicas muy peligrosas y que va a representar una carga para el sistema de salud, en medicaciones, posiblemente en consultas por insuficiencia renal, por diabetes, y por ahí María se va. O sea, el costo de un paciente que por obesidad y diabetes termina en insuficiencia renal es altísimo al sistema de salud. Entonces, lamentablemente los recursos son finitos, pero estamos tratando de manera reactiva, no preventiva, una enfermedad crónica. Y todo empieza por la educación en la casa, por la educación en la escuela, pero también por qué dejar cronificar una situación y no hacerlo a tiempo. ¿Me entiendes? No es lo mismo parar un paciente obeso con 30 años que parar un paciente obeso con 65. El riesgo anestésico es mayor, el riesgo quirúrgico es mayor. Claro. El éxito después de cirugía
además de que el paciente cambie el hábito nutricional, es el ejercicio, porque es una enfermedad muscular. O sea, si operamos a un paciente que se pudo operar a los 40 años con buena calidad de vida a los 75, ¿cómo yo le puedo pedir a esa persona que vaya 4 días al gimnasio a hacerme ejercicio de fuerza y además de eso hacer algún deporte? Entonces, todo empieza por la educación y la concientización. Doctor, las opciones de Meta respecto de los temas de bariátrica son solamente para las personas que ya están mórbidas, que están en un aumento de peso, que necesita inminentemente cirugía, aunque muchas veces no lo saben, o se incluye también los estudios y evaluaciones para las personas con enfermedades aleatorias al sistema metabólico, digamos que toda esta cosa de los metabolismos, hipo, problema de tiroides, tiroides, etcétera, y cuáles serían las vías para que este tipo de personas o la gente que tiene algún tipo de inquietud al respecto pueda ir a Meta, y cómo una persona que no tiene 100 libras de más, 80 libras de más de peso, puede identificar en sí mismo necesidades para empezar a tratarse y que probablemente pueda ir a Meta. Sí, mire, lo que pasa es que como la parte de la población que más requiere estos servicios son los pacientes obesos, pero evidentemente nosotros tratamos pacientes con desórdenes nutricionales. O sea, no solamente hablamos de cirugía, sino de manejo integral del sobrepeso y obesidad. Como dices tú, hay pacientes que tienen una tiroiditis, ponte tú, o que tienen un hipotiroidismo por bóceo multinodular. Son pacientes que necesitan un régimen nutricional acompañado con salud mental y con nutrición, independientemente de que haya que hacer una intervención en tiroides. También pacientes que quieren quedar embarazadas, están en sobrepeso, obesidad tipo 1, se acercan al departamento para que no hagan el pico del embarazo y después que terminen el embarazo efectivamente terminen en obesidad mórbida. Entonces, parte del servicio hace medicina preventiva en ese sentido. Trabajamos muy de cerca con endocrinólogos, con ginecólogos. El síndrome de ovario poliquístico tiene mucho que ver con el exceso de peso. También con reumatólogos. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Hay pacientes que no tienen en su carga hereditaria enfermedades reumatológicas como lupus, artritis reumatoide, y que su hermano, por ejemplo, que no es obeso, no le pasa nada, pero ella que está en obesidad tipo 1 o él está presentando con 23 años lupus. ¿Pero por qué lo está presentando en comparación del otro hermano que tiene la misma carga genética y ella no? Bueno, porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria y exacerba cualquier cosa que tu sistema tenga escondido, autoinmune, ¿no? Como enfermedad autoinmune y como cáncer. Gracias, doctor. Bien, no quisiera que se fuera, doctor, sin una valoración general, una suerte de mensaje. Yo no puedo pretender que desde el punto de vista de la medicina privada se valore la política pública, si estamos bien, si estamos mal en estos aspectos de la obesidad, etcétera. Frecuentemente desde los medios participamos 1 o 2 veces al año en campañas que se hacen muy puntuales. Sí. Por favor, denos un mensaje, algún tipo de orientación. Miren, las cosas respecto a la cobertura, al acceso de tratamientos preventivos de sobrepeso, enfermedades metabólicas y la cirugía bariátrica en pacientes que tengan indicaciones, las cosas han mejorado bastante acá en República Dominicana. Antes era impensable que un paciente, un militar, un paciente que sea empleado privado de un 3º o 4º nivel en la economía de la empresa, pudiera acceder a estos procedimientos de manera que no fuera que un familiar que tuviera recursos le ayudara, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, SENASA ha hecho un esfuerzo enorme y están cubriendo la cirugía, no todas las cirugías, pero están cubriendo, por ejemplo, la gastrectomía en manga en pacientes con indicaciones. Y eso yo creo que es un hito en la medicina pública dominicana, en las políticas de salud. Claro. Porque ya están empezando a entender que la obesidad es un problema serio de salud pública. Y sobre todo que al nivel que va aumentando el porcentaje de obesidad en la población, los recursos de las aseguradoras que son finitos no van a dar para tanta gente. Entonces está muy bien eso porque lo están haciendo de manera preventiva. También de manera en aquella parte que no es pública,
nosotros como gestores de salud tenemos que ir buscando la manera y viendo a otros lados, no solamente Estados Unidos, porque hay mucha buena tecnología, no necesariamente americana, a mejor precio, que puede provocar que a mejor precio le llegue a la población estas opciones. Gracias, doctor. Bueno, por habernos gracias, acompañado. gracias doctor de tenerlo por aquí. Hay una felicidad colectiva porque con usted terminamos. Aquí. Usted despedimos y los muchachos se ponen contentos. Porque hay que trabajar. Así Gracias, es. doctor. Bueno, Muchas gracias el a doctor ustedes. Sánchez Una feliz Navarro día. del Instituto Bariátrico del HOMS, Meta Íntegra, ha estado con nosotros viendo la tecnología moderna que hay para tratar la obesidad y la cirugía bariátrica y además para plantear como una preocupación los altos índices de obesidad en la República Dominicana y de elevado índice de masa corporal. Eso de gordo y colorado que se decía, Eso no es salud. no necesariamente Pero ganaba elecciones. se ganaba elecciones en un Gracias, país doctor. gordo y colorado. ustedes. Bueno, gracias doctor, y gracias a usted por trasladarse de la Hidalga de los 30 Caballeros aquí a la capital del país.